De Berlanga a Caracena pasamos por el castillo de Gormaz, ubicado en la provincia de Soria. Es la fortaleza califal más grande de Europa, con un recinto amurallado que se extiende a lo largo de casi 1200 metros de longitud. Este monumento nacional del siglo X corona un cerro estratégico que domina el valle del río Duero. Fue construido originalmente en el siglo IX y ampliado significativamente en el siglo X, año 955, bajo el califato de Al-Hakam II, que sirvió como principal baluarte defensivo musulmán frente a los reinos cristianos del norte. Llegamos a Caracena. Situado en Soria, es un pequeño pueblo de origen medieval y gran valor histórico, cuyo nombre podría provenir de la unión de car, piedra, y acena, blanca, clara, por los arébacos, o de una leyenda sobre la conquista musulmana de los cristianos a la cara cena. Está situado estratégicamente en la ruta de paso entre las fortalezas de Gormaz y Atienza. Jugó un papel fundamental durante la Reconquista, al ser zona fronteriza entre los reinos cristianos y Al-Ándalus. Repoblada a finales del siglo XI, se convirtió en cabecera de una próspera comunidad de villa y tierra, dependiendo directamente de la corona. En el siglo XII perteneció temporalmente al obispado de Sigüenza, debido a una permuta de Alfonso VII por la villa de Serón de Nájima, pero es a finales del siglo XIV cuando cae en la órbita señorial, pasando a pertenecer primero a la familia Tobar y más tarde a Alonso Carrillo. Amurallada en casi toda su extensión, la villa ocupaba una amplia superficie del recinto fortificado, sobre todo en su sector norte. Prueba de su jerarquía jurídica, administrativa y social son las importantes muestras de arquitectura civil erigidas en la localidad, como el puente, la cárcel, la casa de la tierra y el rollo, religiosa con las iglesias románicas de San Pedro, Santa María y San Domingo, de las que solo quedan dos paredones, o militar, representada por la atalaya, el castillo y las murallas y el fortín. Nos recibe el medieval pueblo soriano de Caracena, situado en un alto mimetizado con el paisaje rocoso que comprende el cañón del Caracena. Antes de entrar, parte un camino hasta el puente que daba acceso a la población, el puente Cantos, románico, de la misma época que las murallas del siglo XII y muy cercano a un manantial y abrevadero cuyas aguas abastecían a la localidad y que muestran un curioso y bien estructurado complejo hídrico. Lo primero que vimos desde el punto de cota más bajo es su muralla y fortín, o los vestigios de la muralla. Tras la repoblación y la organización de la comarca como una comunidad de villa y tierra, con cabecera en Caracena, sus gentes amurallaron el cerro en el que se asienta, siguiendo el cortado rocosa que lo delimita. En el extremo noreste de la muralla dispusieron un fortín. Su posición estratégica permite atribuirle otras funciones de vigilancia, de control de valle y defensivas, ya que los ataques vendrían desde una zona más baja. No obstante, alejada ya de la frontera del dominio musulmán, también pudo garantizar el desarrollo de la actividad ganadera. Posee planta cuadrada y debió quedar adosado al paño exterior de la muralla, hoy desmantelado. Su interior se distribuyó en al menos 3 pisos, sirviendo el inferior de almacén de víveres y armamento, mientras que los superiores albergarían el cuerpo de guardia de un pequeño destacamento. La iglesia de Santa María de Asunción, situada en el conocido como Arrabal de Gormaz de Caracena, cerca del sector más oriental de la muralla, está actualmente aislada de otras edificaciones. La iglesia está formada por una sola nave con cubierta de madera que termina en un ábside semicircular, precedido de un tramo presbiterial cubierto con bóveda de cañón. Esta nave fue elevada en 1783 cuando se modificaron sus ventanas. La nave se comunica con el presbiterio mediante un arco triunfal que descansa en columnas adosadas. Se accedía al templo por 2 puertas situadas en los muros norte y sur. La del muro norte está cegada, mientras que la puerta sur está formada por un arco de medio punto decorado con un montón y perfil de cuarto de caña.
La rodea un guardapolvos ajedrezado. El arco descansaba originalmente en dos columnas que no se han conservado. En el muro sur podemos ver dos elementos singulares. Se trata de dos fragmentos de celos, situados en la parte inferior de las ventanas reconstruidas. Se desconoce su procedencia, como la que hay una ventana abierta en la parte superior del muro oeste. Adosada a los pies de la nave se encuentra el campanario, que aprovechó la estructura de una torre defensiva anterior. Nos desviamos hacia la Plaza Mayor de Caracena, donde se unen sus calles, el rollo barroco que según su inscripción es del año 1738, guarda recuerdo junto con el edificio de la cárcel del antiguo carácter jurisdiccional de la villa. Este rollo funcionó como monumento conmemorativo de la autonomía administrativa de la villa, dependiendo primero directamente de la corona y después bajo dominio señorial y como símbolo del poder jurídico, a modo de columna de castigo donde se exponía a los malhechores a la vergüenza pública. Inicialmente fueron simples postes hincados en el suelo, pero con el tiempo se elaboraron en piedra decorándose bellamente, como este ejemplar, que presenta una plataforma cilíndrica escalonada, fuste liso y capitel historiado, con cabezas humanas y de carneros, junto con la fecha de su construcción, 1538. La estructura remata con 4 cabezas de león salientes, de las que pendían grilletes y argollas para encadenar al reo. El conjunto culmina en un corto fuste terminado en punta cónica. Muy cerca del rollo se encuentra el edificio de la cárcel, que recuerda un torreón y que en el lugar donde se ubica se le conoce como palacio, con lo que se presupone que bien podría haber formado parte de una construcción mayor. Con el cambio del sistema penitenciario del país en las primeras décadas del siglo XX, cejó de sus funciones carcelarias. Su forma cuadrada y maciza le asemeja a un torreón, tiene 2 plantas y un sótano oscuro donde se encerraba a los penados amarrándoles con cadenas de hierro forjado a argollas embutidas en la gruesa pared. La puerta principal, orientada al sur, posee arco de medio punto. La septentrional constituye una modificación reciente. Desde la Plaza Mayor parte una calle empedrada en clara ascensión, llamada calle San Pedro, donde se pueden apreciar una fachada con un ventanal del gótico tardío, es lo que queda de la Casa de la Tierra. En ella se celebraban las juntas vecinales y en ella dormían los representantes de las diferentes aldeas que acudían a estas reuniones. Parece ser que también hizo las veces de hospital, además de dar cobijo a pobres, peregrinos y transeúntes. A pocos metros de la Casa de la Tierra se encuentra la iglesia románica de San Pedro, del siglo XII, y monumento nacional desde 1935. Sufrió diferentes reformas entre los siglos XVII y XIX, que modificaron en parte su estructura. Siendo referente del románico soriano de esta época se puede admirar la cabecera y una magnífica galería porticada de 7 arcos. Uno de ellos, el del acceso, en el que se puede ver uno de los elementos más destacados de la galería, el haz de 4 fustes torsionados, que no resta protagonismo a los bellos capiteles que muestran un profuso repertorio de animales, arpías, una bestia apocalíptica de 7 cabezas, escenas de lucha entre caballeros, de caza de un jabalí con perros, la representación de la resurrección, los 12 apóstoles, a los pies del templo. En su interior se pueden ver algunos de los elementos de la época medieval, los cuales se prestan a las leyendas. Y finalmente, como toda plaza fuerte que se precie, y más con la importancia que tuvo Caracena, no podía dejar de tener una magnífica y estratégicamente colocada fortaleza. Entre el barranco de los Pilones y el de las Gargantas, a poco menos de 1 kilómetro de la localidad y sobre un cerro, se encuentra el castillo.
Las primeras referencias sobre él son del siglo XII y hablan de un pleito entre los obispos de Osma y Sigüenza, aunque se cree que su origen es anterior, durante la segunda mitad del siglo XV. Juan Tobar, señor de la villa, aprovechando el sistema defensivo de esta primitiva fortificación medieval, construyó una alcazaba donde se hizo fuerte en sus enfrentamientos con los reyes católicos. Pese a todo, fue rendido y obligado a demolerlo. Lo que hoy se puede ver es lo que queda de la reconstrucción de finales del siglo XV, llevada a cabo por Alfonso Carrillo de Acuña. Un doble recinto con foso artificial, torres circulares en las que se perfilan las troneras para la artillería, lienzos de muralla que las unen, la torre del homenaje, así como los restos de salas abovedadas, aljibes y garitas. Desde él partía el recinto amurallado del que quedan algunos restos y que junto al cañón que forma el río Caracena hacia el pueblo, inexpugnable y todavía hoy parece intentar desde su ruinosa sombra proteger a este idílico y silencioso pueblo de Caracena. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.